Cuando realicé el video sobre los organismos genéticamente modificados, uno de los suscriptores muy gentilmente me hizo la observación que las semillas obtenidas dentro de este proceso de modificación genética no eran después viables, o sea, no se podían utilizar, lo que producía grandes problemas. Esto me llevó a reflexionar sobre la necesidad de realizar este programa para explicar la riqueza genética del maíz obtenido por variación natural. ¿De dónde viene el maíz? El maíz, sea maíz, es un pasto de la familia botánica Graminae. Este cultivo se originó mediante la domesticación de los teosintes, gramíneas muy similares al maíz. En América Latina se tiene 220 razas de maíz. En México, 64 razas. Tenemos que destacar, por ejemplo, en el Perú, existieron centros de investigación agronómica para el mejoramiento del maíz desde épocas prehispánicas. Y cabe destacar que de los 40.000 genes que contiene el genoma del maíz actualmente secuenciado, en un estudio se ha identificado 100 genes que influyen en la adaptación del maíz a la latitud, la altitud y al ciclo de cultivo, y que además determinan el punto en el que el maíz florece en el campo. La domesticación es la transición de una forma silvestre de una especie, tanto de animal o vegetal, a una forma cultivada. La domesticación conduce a la transformación hereditaria de caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento. Además, la comparación de formas salvajes ancestrales, como el caso del teosinte, y domesticadas derivadas, como el caso del maíz, y su respectivo ADN, proporciona una situación única para identificar las bases genéticas de la evolución de los rasgos, y la evolución del maíz es un caso muy importante dentro de esta área. Desde hace 30 años, el genetista John Doble, de la Universidad de Madison, estudia la evolución del maíz. En el 95, su equipo identificó un gen, el gen TB1, implicado en la diferencia en el número de ramas entre el maíz y el teosinte. El gen TB1 del maíz produce más proteínas que su homólogo del teosinte. Se dice que está más expresado, lo que limita el número de ramas laterales. Por lo tanto, comprender la variación en el número de ramas equivale a comprender cómo cambió la expresión del gen TB1. Los investigadores responden a esta pregunta en la edición de noviembre del 2021 de Nature Génétique, identificando que se inserta un transposón cerca del gen TB1 del maíz y modifica su nivel de expresión. Pero esto se ha dado de manera natural. Los elementos transponibles o transposones son secuencias de ADN que pueden moverse de manera autosuficiente y autorregulada dentro de un genoma. También se llaman como genes saltarines o genes que saltan. Ellos fueron descubiertos en el maíz por la doctora Barbara McClinton, genetista ganadora del Premio Nobel en la década del 40. Y para entonces muchos científicos consideraron que tenían poco papel en la genética. Sin embargo, incluido McClinton, pensaron que los transposones dentro de un genoma pueden tener papeles importantes en las células, incluyendo la regulación de la expresión génica. Ahora, en la actualidad, con la secuenciación del genoma completo del maíz y con la identificación de los transposones, sabemos que ellos se encuentran en la mayoría de los organismos, constituyendo más del 80% del genoma del maíz
y casi un 50% del genoma humano. Ahora, veamos muy esquemáticamente qué es un transposón. De color azul vemos el elemento transponible en un segmento de ADN. Ahora, en el segundo paso vemos la copia del elemento transponible, el gen F interrumpido y por lo tanto no funciona. O sea, en este caso, la copia del elemento transponible hace que el gen se silencie. Y el transposón, como lo vemos en la parte 3, tenemos dos elementos transponibles y en el centro otros genes que sí se van a manifestar. Esta es la mecánica que siguen en general los elementos transponibles dentro del genoma, no solamente del maíz, sino de otros organismos vivientes. Los cromosomas del maíz no son cadenas fijas y estables de información, sino que contienen trozos de ADN que saltan de un lado a otro. Como vemos, por ejemplo, en esta gráfica, tenemos el ADN que hace que el transposón salte de una parte del ADN a otra e interrumpe de esta manera la secuencia. Y esto va a dar origen, por ejemplo, a manifestaciones morfológicas como diferencia en las mazorcas de colores en el grano. Ahora, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas por el mejoramiento genético tradicional, justo es mencionar que la mayoría de las características genéticas que hacen del maíz una planta excepcional fueron obtenidas por el esfuerzo intuitivo de las culturas prehispánicas, en términos de rendimiento de grano, de características esenciales de la mazorca, existen desde tiempos milenarios y se estima que solo el 5% de las 260 colecciones de maíz o variedades de maíz presentes en germoplasma del mundo han sido utilizadas en programas de mejoramiento genético. Esto nos lleva a decir que la enorme riqueza del maíz existe en el maíz originario y no en los maíces modificados que pierden la variabilidad genética. Un estudio publicado en Nature Genetique revela otro punto interesante sobre la historia evolutiva de este transposón. Esta inserción cerca de TB1 ya existía, pero con más baja frecuencia en poblaciones de teosinte, hace 10.000 años antes del inicio de la domesticación. Así la aparición del maíz como acontecimiento evolutivo no resulta tanto de la aparición de una novedad genética como de la selección por la mano del hombre de una variante genética, un transposón insertado cerca de TB1 ya presente desde hace miles de años en poblaciones naturales de teosinte. ¿Cómo lo lograron? Punto de interrogación. Se ha hecho un descubrimiento histórico en Tlaxcala. En el año 2020 fueron unos elotillos y semillas aún más extrañas y al verlas se reconoció que eran granos de una gran variedad de maíz primitivo, ancestro del maíz actual. Encontraron restos de una ofrenda que muy probablemente allí la máquina jaló el recipiente con semilla, la cual fue una verdadera cápsula del tiempo. ¿Qué es el maíz transgénico? Ya lo dijimos en otro programa, pero volvamos de nuevo. Este maíz se denomina a cualquier variedad de maíz modificado mediante técnicas de ingeniería genética para que se expresen genes de otros organismos. Ahora, ¿han servido para aliviar el hambre en el mundo estos transgénicos del maíz? No. Además, producto del avance de la industrialización de la cadena alimentaria a manos de las corporaciones de agronegocios, desde 1996
año en que comienzan a sembrar transgénico, aumentó la cantidad de personas malnutridas y obesas, fenómeno que ahora es sinónimo de pobreza y no de riqueza. Un estudio hecho público por el gobierno de Austria identifica graves amenazas para la salud por el consumo de organismos genéticamente modificados, OGM. Este estudio es uno de los escasos realizados a largo plazo de los efectos de los transgénicos en la alimentación. Este estudio concluye que la fertilidad de los ratones alimentados con maíz modificado genéticamente se vio seriamente dañada con una descendencia menor que los ratones alimentados con maíz convencional. Existe una variedad de maíz transgénico NK603 MON 810 que es un híbrido de dos variedades transgénicas, pero esta variedad, como lo decía el suscriptor, no produce descendencia fértil. O sea que los campesinos que siembran este tipo de variedades transgénicas están abocados a comprar de nuevo las semillas a las multinacionales para continuar dentro de la agricultura. Para concluir, al contrario de lo que afirma la industria de la biotecnología, la tecnología de los transgénicos es una técnica inexacta sobre la cual no se tiene control de sus consecuencias. Es bastante sencillo aislar distintas secuencias de ADN de diferentes organismos y pegarlos para formar un transgene. Sin embargo, es imposible hasta ahora introducir esta secuencia intacta en un determinado locus del genoma. Tampoco es posible controlar cuántas copias intactas o partes de la secuencia modificada serán integradas en el genoma del organismo huésped. Y aún es más difícil evitar cualquier interacción de estas secuencias con los demás genes del huésped. Es imposible controlar la expresión génica de los transgenes insertados o la dispersión o ruptura de los transgenes en nuevos lugares del genoma. Y esta biotecnología de ADN recombinante, en cambio, ha roto restricciones importantes a la recombinación evolutiva del material genético sin que aún entendamos la naturaleza o el papel de muchas de estas restricciones que se han establecido por la propia evolución orgánica. Y un ejemplo de la variedad es el maíz. No permitamos reducir la riqueza y la biodiversidad.